Chini se presenta con dirección de Fabi Maneiro todos los viernes, 8:30 de la noche en Andamio 90, aquí en Paraná 660. Bueno, tenemos un par de entradas para los y las oyentes que nos escriban al 11 32 000 530, 11 32 000 530 y nos digan algo lindo. Nos dicen algo lindo, participan, ¿sí? Participan y dicen, yo me llamo tal cual, qué sé yo, mis últimos 3 números del DNI, quiero participar del sorteo de un par de entradas, ¿eh? No es necesario que sean parejas, pueden ser amigos, pueden ser gente que se conoce en la esquina, no importa. Hace falta que escuchar cosas lindas. Ahí van al teatro, el teatro siempre es algo maravilloso, te recupera la mente el teatro. Bueno, dicho eso, ahora sí, Majo, nos metemos con la economía pura y dura. Porque la economía me parece es lo que ordena el resto de las cosas. Hoy hablamos con un profe tuyo, la verdad, impresionante, sí, Kocher. Mi profe de estructura social, era un copado. Y bueno, y efectivamente tuvo una idea que me parece que es la que rescató Cristina, que es sumamente interesante, que es esto de cuestionar de manera, con un artilugio bastante interesante, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que yo decía y pensaba, ¿no? Que no solo es una reivindicación política, sino que también es una necesidad económica, digamos. Tenemos por delante vencimientos que son imposibles de afrontar para la Argentina. Este gobierno en su mejor momento, que es esta época, con la cosecha, con el viento a favor, por así decirlo, no logra acumular $1, por el contrario. Con el préstamo político del fondo. Aún con el préstamo político del fondo, digamos, el fondo lo condicionó a que tiene que cumplir, juntar $5.000 millones de reserva y está lejísimos de eso. Lejos de eso, al contrario, con la única intención política de planchar el dólar como única estrategia antiinflacionaria, lejos, ¿no?, de aquella premisa de que la inflación era en todo tiempo y espacio una causa exclusivamente monetaria. Milei se dio cuenta de que hay dos fenómenos inflacionarios, dos factores inflacionarios distintos, que son el dólar y la puja distributiva. El salario. Entonces, digamos, ¿qué hace? salario, claro. Cepo al salario, plancha el dólar, y esta está haciendo su estrategia antiinflacionaria hasta el momento. Pero los problemas se le avecinan y son los vencimientos que tiene por delante. Yo te tiro números para que... Me gusta. 25.000 millones de dólares de vencimiento para el año que viene. 25.000 millones. Nadie sabe, who knows, quién puede pagar eso. Yo creo que nadie. Por eso, digamos, es urgente pensar en una estrategia para... ¿Cuánto llevamos pagado con el hambre y sudor de nuestra gente? Bueno, yo te voy a dar un dato que poco se dice, ¿no? Recordemos un poquito. A Macri le dieron 45.000 millones. El acuerdo original era por 57.000. Alberto Fernández rechaza los últimos desembolsos programados, que eran los últimos 12.000 millones de dólares, con lo cual el primer préstamo queda en 45.000 millones. Se suman los 12.000 ya desembolsados del nuevo acuerdo de Milei, al que le faltan 8.000 millones más. Pero te digo que hasta el momento, solamente en intereses, todavía no se pagó $1 de capital. No se pagó $1 de capital. Llevamos pagados, desembolsados con el sudor del pueblo argentino, 12.000 millones de dólares. Claro. La contracara de esto son los ajustes que vos cada mañana monstruosos te dedicas a contar, que digo, me parece que no son solamente los ajustes claramente no son en la casta, pero digamos lo que ellos dicen, haber llegado a un superávit fiscal o un déficit cero, bueno, es a costa por supuesto que del sufrimiento del pueblo, pero también del capital social que tiene la Argentina. Cuando las rutas están destruidas, eso quiere decir que no hay mantenimiento de las rutas. Digo, a mí no me gustan las comparaciones con la vida doméstica, pero esto es como si vos decís, este mes juntó un montón de plata. Bueno, flaco, no pagaste las expensas con la que se mantiene, no sé, el frente de tu casa. En algún momento lo vas a tener que desembolsar. Estás postergando inversiones. Exactamente. O gastos, como ellos lo mantenimiento, por lo menos. Digo, si querés, no sumes nada, pero se está deteriorando. Yo soy muy rutera, voy a contar, digamos, las rutas, estuvimos en Entre Ríos el viernes pasado con mi compañero y las rutas están destrozadas. O sea, te dice todo el mundo, andate por autopista, por la ruta no podés ir porque deterioran los autos, digo, hay peligro, no es menor. Pero acá veníamos diciendo, ¿no?, que un poco era proceso de endeudamiento, ajuste, ¿no? Vos... Esto ya, lamentablemente en la Argentina, quien tiene más de 40 lo tiene recontra incorporado. Viene el proceso de endeudamiento, inmediatamente que viene, hay que ajustarse para pagar la deuda, te ajustás y más
temprano que tarde yo te diría que empieza a aparecer la conflictividad social, pero no es porque somos unos quilomberos los argentinos, sino porque empieza a haber dolor. Te tiro cierres. Dale. A ver. 130 trabajadores despedidos porque cierra la empresa Lipo de caramelos. Acá podemos decir marcas, total, están todas. Ninguno es anunciante. Así se exportaban 2 millones de caramelos por mes, no se exporta ni un caramelo más. Digamos, los lácteos Verónica, que saben, con una nota cruelísima la semana pasada, con un operario al borde del llanto contando cómo se repetía la historia porque su padre había vivido el cierre de un frigorífico 20 años atrás y el conductor le preguntaba inocentemente, ingenuamente, le decía, ¿y cuándo se empezó a recuperar la cosa? Y el hombre le dice, ¿cuándo se empezó a recuperar el país? 2003, le dice. Si no te diste cuenta. Bueno, Lácteos Verónica, 700 familias en vilo. Arsa, que es proveedora de Sancor, 200 empleos en riesgo. Asindar, que es tercerizadas de Asindar, también conflicto con la UOM, Villa Constitución, una zona con larga historia de lucha combativa. Piccinini, Paulón. El padre de Julia Estrada, Aldo Estrada, la CONAE, entre 20 y 30 trabajadores despedidos, y tienen previstos más despidos en lo que sigue. La industria pesquera en Mar del Plata. Tía Maruca, que hace galletitas y una cantidad de cosas en San Juan. 300 trabajadores afectados por atrasos reiterados en el pago de sus salarios y deudas de sus aportes. Aconcagua Energía en Mendoza. Quiero decir, es federal la cosa, en Río Negro una minera. APLA, que tiene que ver con aeronáuticos. Molinos Río de la Plata. Toyota ya tiene previstos 200 despidos. Toyota venía reduciendo al máximo, no podías comprar un auto, y ahora previstos 200 despidos. Se tienen que dedicar a vender Ferraris. Sí, se vendieron 6 Ferraris, ¿no? Lo tengo también. Ahora vamos. 6 Ferraris más 7 ya se vendieron y 6 programadas. 7 Ferraris. Tenemos récord en venta de Ferraris. Una de Silvio Soler. Una se la compró Silvio Soler. Sí. Mirá vos, ¿qué color? Roja. ¿Roja? La testarosa. La está usando para Cabify. La tiene que pagar. Claro. Quilmes. Cayó el consumo, 40% de la caída de ventas de cerveza. No es joda. Esos son marcadores muy fuertes. ¿Qué te puede decir de alguien? Cotidianeidad. Además el gobierno después te dice, no, bueno, pero pará, porque vino una lata belga. Bueno, sí, pero cayó la cerveza popular. 40% de venta de caída. Y ni hablar lo que tiene programado el gobierno nacional en el CONICET y en distintas dependencias de seguir ajustando, porque claro, el ajuste no da tregua. No. El ajuste no da tregua porque cada vez tenés que desembolsar más plata para hacer frente a los vencimientos ahora sí, hay que empezar a pagar el capital. Acuérdense que el acuerdo que hizo Macri no se sostuvo 2 años. El Macri lo incumplió menos de 2 años. Macri defaultió, yo quiero recordar. Macri incumplió a 1 año y medio de que el fondo le desembolsara la guita. Tal cual. No aguantó, y vino Alberto Fernández, que tampoco pudo pagar, lógicamente, pero le dejaron una economía destruida. Le pasó algo parecido, una pandemia. Y además le pasó una pandemia, una sequía, la verdad que las tuvo todas, una sequía y una guerra. Tampoco era muy ducho. No, olvídate. Pero, digo, yo también quiero decir otra cosa, porque yo la estudiaba, ¿no? Retrospectivamente la había vivido, ya era recientemente economista. Nosotros no somos conscientes de lo que fue la crisis del 2009. La crisis del 2009 en el mundo hizo destrozos. Estragos, sí. Estragos. Y en la Argentina, ¿saben por qué? Porque hubo un gobierno que hizo una cosa que se llama política anticíclica. Pilotos de tormenta. Por supuesto que nos enteramos, que nos llegó, pero digamos, de una manera atenuada. Vos recordás, por supuesto, cuando uno ve las estadísticas, ves, en 2009 no creciste, ¿no? En el medio de crecimientos a tasas chinas. Pero eso tuvo que ver con la política del gobierno, ¿no? No es menor. Bueno. Estaba Amado ahí, ¿no? 2009, claro, ya vicepresidente. Amado Gurú. Arrancaste con... Ministro de Economía. A ver, estoy diciendo bien. No, la segunda gestión no fue la fórmula ya, Cristina...
En el segundo mandato fue, tenés razón. Claro. No, porque perdón. yo siempre recuerdo... No, era Cobos el vicepresidente. No, claro, segundo Cobos mandato del el kirchnerismo, primero de Cristina, sí. Claro, y ahí empieza a haber, yo siempre digo, ahí el PBI crece. La Argentina los últimos 2 años tuvo crecimiento fuerte, y siempre me fijo yo en el ministro de Economía. Por supuesto. Primero en la piloto de tormenta, pero después en el ministro de Economía. Y estaba Amado ahí dando vueltas. Sí, 2010-2011. Sí. Qué ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Ese tipo. No, y qué jugado, qué valentía. Obvio. Lo que hizo con las AFJP. Pero quiero redondearte con dos datos más que me parece, ¿no? Bueno, esto que comentaste, el consumo. Tenemos por un lado las dos caras de una misma moneda. Récord en Ferraris. Lo anterior había sido en los 90 y en 2014, por un año de buena economía, crecía todo. Pero en el medio tenés, la contracara de eso es el consumo más bajo de carne en los últimos 30 años y el desplome del consumo de lácteos. Casi 20 puntos de caída de lácteos desde 2023 hasta ahora. Y otra cosa que me pareció interesante, un informe de Ditela diciendo que la sensación de la gente de la inflación duplica a lo que publica el INDEC. ¿La sensación duplica? Sí, a ver, es algo así, lo que dice el INDEC es que cuando se le consulta a la gente, a ver, ¿cuál es la suba que vos percibís en tu canasta? Bueno, eso da 4,23% versus una inflación de 2% de INDEC. Sí. Y esto tiene que ver con algo que también acá lo dijo mucho Artemio. Artemio López habla un montón de lo mal medida que está la inflación. Entonces, que está medida desde el INDEC, porque es una canasta que está antigua, que ya no representa el consumo, que subestima los ítems que más crecieron y sobreestima los ítems que están planchados. Y digo, y este escenario, ¿no?, de ajuste, de empezar a haber problemas en el empleo, se ve en la conflictividad social, en las movilizaciones. Empieza a recrudecer la calle. Empieza a hacerse oír y me parece que vamos a estar en este escenario en lo que queda de acá por largo tiempo. Majo Castel, muchísimas gracias, Majo. Separamos y nos vamos a Corrientes. Corrientes nos va a ayudar, dale. Caballero de Día, en AM 530.